La bendición que Dios nos da con la sabiduría es el producto del discernimiento para ser independientes y con él nos hace libres de decidir el camino que queremos tomar en nuestras vidas. La libertad del pensamiento es la carrera que Dios le ha trazado al hombre para obtener sus metas. La libertad de expresión no puede ser coartada, privándonos de la libertad del pensamiento. La libertad de expresión es el oxígeno de la democracia. Lía Campos, y él sigue diciendo: defendamos la libertad, la autodeterminación legada por nuestro padre fundador, Juan Pablo Duarte, y los trinitarios. Ese emblema, esta frase icónica, ese lema: Dios, patria y libertad. Ricky Novoa, un orgullo compartir contigo esa serie 10. Saludo, hermano. Muchas gracias, Julio, muchas gracias. Un saludo de mucho respeto, sobre todo a toda esta suanía que tú le has brindado, tanta orientación desde el punto de vista social, cívico sobre todo, ¿verdad? Que es algo importante, yo creo, en este momento histórico que vive la República Dominicana, ¿verdad? Apegarnos cada día más a nuestros símbolos patrios y lo que es la historia, el origen de la República Dominicana, que tú sabes que ha estado en juego con una vaga y mediatizada, vamos a decirlo así, influencia globalista. Y entonces ahora vemos tantas manifestaciones de tipo patrióticas en todas partes. La gente ha retornado a sus valores, a sus símbolos patrios para exigir que es el derecho de esa libertad que tú acabas de hablar, que la gente tiene que entender que esa libertad nace con uno mismo. Eso es obra de Dios. El cerebro genera, vamos a decirlo así, la sabiduría que Dios nos da. Ese cerebro por el cual nos dota de sabiduría. Y la sabiduría, al mismo tiempo, el producto es el discernimiento. O sea que es una libertad que, independientemente del sistema democrático, la parte dictatorial de otros sistemas y demás, nace con uno mismo, con el ser humano. Y por eso tú ves tantas reacciones cuando se toca o se trata de cuartear la libre expresión del pensamiento. Y eso es lo que quiero resumir ahí, ¿no? Eso es consustancial con el individuo, ¿no? Sentirse libre de tomar una serie de decisiones, ¿verdad? Para conseguir las metas, las aspiraciones que uno tiene. Y de eso se trata. Y cuando uno está en su país y le duele su país, uno también aporta ciertas cosas, pero con toda la vocación de que eso mejore la situación de todos, la comunidad, esa equidad social que siempre se ha vendido tanto políticamente, y eso de eso se trata. Ricky. Y por eso me gusta participar siempre en este espacio tuyo, porque la verdad es que está lleno de estos conceptos. Ustedes trabajan siempre con esa plataforma del conocimiento libre y soberano. Gracias, hermano. Mira, Ricky, la Plaza de la Bandera vuelve a brillar en esta tremenda actividad que la denominaron con unas palabras llanas y que identifica mucho al popular dominicano, de tigre a tigre. Los jóvenes Piro y compañía de Somos Pueblos y otros grupos hacen esta convocatoria para depositar este documento, esta propuesta que no es nueva, porque fíjate una cosa, Ricky, los intentos de querer someter esta ley mordaza. Primero nosotros le hacemos el llamado tanto al presidente como al Congreso. ¿Y qué necesidad tienen ustedes de ser unos serviles de estas familias que son las que están detrás porque quieren terminar de destruir la dominicanidad y han ido a marcharle a los partidos? Son de ellos. Por eso que tú ves que los partidos no se pronuncian, están igualitos, todo es un guión. Y no conforme con eso, fíjate cómo a través de Lionel
trataron de introducirlo, el pueblo le reaccionó. Nosotros cuando nos tiramos 120 kilómetros con nuestros símbolos patrios desde Asua hasta Santo Domingo, en contra de la censura mediática cultural, porque empezaron por ahí, sacando nuestras obras de las emisoras, llenaron las emisoras de... no de locutores, óyeme bien, y con conocimiento de la cultura, sino de dirigentes del PLD a través de la red de comunicadores con Lionel, y sacaron todo lo que eran obras culturales dominicanas que ni pensaban hacer Lionel y su grupo del PLD, lo sacaron de las emisoras porque retrataba el momento, que es cíclico. Por ejemplo, nosotros crecimos escuchando libremente no te montes en esa yola porque te tiran, alma. Nosotros crecimos escuchando a lo lejos se oye la voz del silencio y es el campesino que se muere hambriento, y una serie de temas que son protestas sociales. Con el PLD lo sacaron haciéndole daño a nuestra identidad, a nuestro merengue, a nuestra cultura, y nosotros entendemos que ahora ha evolucionado. Intentaron 2 veces con Danilo. El pueblo reaccionó a través del Tribunal Constitucional. Ahora vuelven a lo mismo, a querer darle este palo acechado al pueblo dominicano. Me ha encantado ver la reacción de los jóvenes enarbolando nuestros símbolos patrios allí, Ricky. Bueno, brillante tu exposición. Hay un término que hay que resumirlo, porque yo creo que, como tú has señalado, encierra todo, que es la connivencia de la clase política, ¿verdad?, con un prohaitianismo, la mayoría, vamos a decir, vamos a ponerlo muy alto. Sí. Y eso se manifiesta también en que cuando se actúa deshonrosamente en las posiciones públicas, se llega incluso a vender los recursos naturales como se han vendido también. Entonces todo eso es preocupación de un pueblo que tiene sus representantes. Tú eres uno de ellos, de esos representantes, y por eso tú hablas de muchas cosas, pero estás en defensa todo el tiempo de esos valores nacionales, siempre apegados, porque todo el mundo conoce la agenda, cuál ha sido, y entonces en base a eso tuviste la votación arrolladora de un 97% con relación a esta ley Mordaza. Sí. Porque se han valido de los recursos del Estado y por eso se han reelegido, y ha sido una lucha por reelecciones y cosas, porque ese mismo dinero deshonesto del erario público que pertenece al pueblo dominicano ha sido utilizado en campañas tras campañas, y no se trata de eso. Se trata, ¿verdad?, de que esas ideologías cambien definitivamente, porque es la misma oferta. ¿Y cuál es la ideología? La ideología de la honestidad. La ideología de la honestidad, porque es como si perteneciéramos todos al partido de la impunidad nacional. Caramba, ya está bueno de impunidades, y esa es una de ellas, donde la República Dominicana se ha visto ya prácticamente hasta huérfana de su simbología cívica, patriótica, y entonces eso hay que enfrentarlo de una forma ni siquiera partidaria de sistemas políticos, sino como un deber ciudadano que todos tenemos en defender lo que Duarte dijo muy claramente, que no tener patria es no tener honor. Entonces estamos defendiendo simplemente el honor nuestro y el de todos los dominicanos. Así es, hermano. Fíjate, Ricky, lo que te inculcó tu padre, llegando a un punto tal de venir aquí y sacar la cédula de Ricky, habiendo nacido en Santo Domingo, para que con orgullo lleve esa serie 10, el escenario donde más se luchó para que existiéramos como nación. Y es tan el parecido en estos partidos, que por eso es que tiene que ser el pueblo. Y como se explicó en esa actividad, aquí no queremos políticos, esto es defender la dominicanidad. Fíjate cómo en nuestro pueblo, por ejemplo, el partido de gobierno, Ricky, el PRM, sin embargo, el PRM no ha tenido en Asua, óyeme bien, Ricky, ni un alcalde, pero mucho menos una gobernadora. Porque las gobernadoras que han puesto es la misma agenda que buscan poner ahí, de grupos afines que se ponen de acuerdo, y con el presidente se ponen de acuerdo, o le buscan un bajadero a tal persona, pero esa persona, primero, que no tiene los conocimientos de la cultura azuana. De ahí empieza el primer problema. Segundo, le va a importar un carajo lo que pasa en este pueblo. Ni siquiera tienen los conocimientos de las cosas que hace el mismo jefe, el mismo gobierno. Entonces, partiendo de ahí, al PRM, teniendo gente que nosotros decimos,
Para mí sería un orgullo, por ejemplo, de la familia Novoa, los que viven aquí, Julio Ramírez, el director de esta emisora, que es una hormiguita que no para atrás, que no ha salido de su pueblo. Sin embargo, hay que sacrificarlo. Allá se ponen de acuerdo y vienen aquí y traen a un carajo a la vela, a un traidor a los desenvolvimientos del pueblo y lo ponen ahí. Eso es lo que ha estado pasando. Entonces de ahí como está el pueblo amotinado ante ciertas decisiones de los partidos, porque es que están igualitos. Así mismo es, y esa es la importancia de los medios, ¿verdad? Que no hay fronteras, el medio penetra, ¿verdad? En la mente humana, por la vía que tú conoces muy bien, electrónica, ¿verdad? Con toda esta tecnología, y ese es el miedo, ¿verdad? Que esos conceptos que tú has esgrimido lleguen a todas partes, independientemente de la zona donde tú estés, porque a veces la zona es circunstancial, ¿verdad? Fíjate cómo yo, sin nacer en Asua, tengo la serie 10. Papá estaba Pepe Novoa, que tú lo conoces, trabajaba en la cédula inmediatamente. Yo hasta me recuerdo 21086, serie 10. Y entonces es un sentir lo que penetra real y efectivamente a ciertos comunicadores, y tú estás bien a la cabeza en toda esa zona sur, de expresar las cosas con un criterio de responsabilidad y de deber cívico. Y de eso se trata, y ahí es que ha venido ese movimiento, y para eso todo el mundo se pone de acuerdo, porque lo que quieren es simplemente administrar el erario, no administrar la honestidad. ¿De qué forma se administra la honestidad? Poniéndole en práctica y enseñándosela a las nuevas generaciones, porque hay que pensar que hay un legado que no se cuantifica, y ese legado es la dignidad del ser humano. Eso tú no puedes cuantificarlo, pero lo que le gusta es cuantificar lo otro, lo que se ahorra en una cuenta, ¿de verdad? O en un inmueble, y entonces eso es lo que mucha gente, ¿verdad?, ha querido poner muy en claro, por encima de todo eso, los intereses del pueblo dominicano. Fíjate, Ricky, que ante esta situación solo vi que estaba en un conversado en los medios corripios que se acostumbran a hacer estos almuerzos allí con líderes, y ahí estaba Carolina Mejía, y hubo una periodista que le preguntó acerca de esta situación y pensó que Carolina iba a evadir, como hacen la mayoría de estos candidatos, que lo primero es que llevan comunicadores de ellos programados para que no se salga del guión y no le venga con este tipo de preguntas. Carolina, no, yo te voy a contestar. Y la respuesta de Carolina, la única líder hasta el momento que se ha expresado como Edio, mire, espérese. La democracia es eso. Esa es la libre expresión del pueblo. Eso fortalece la democracia y obliga a que los funcionarios escuchen a ese pueblo que lo eligió, y hay que llegar a acuerdo porque es una realidad. O sea, la única hasta el momento. Yo sí vi a muchos agitadores, caso la comunicadora esta Celine Méndez, que no le saque el chucho al gobierno. Yo sí vi a Omar Fernández, todo votar por este adefesio, porque esto sirvió también para que el pueblo conozca a muchos farsantes. Así mismo es, y real y efectivamente esas son las pruebas que tiene una sociedad, como la estamos teniendo ahora. Y gracias a Dios, y eso vi que tú en un buen comentario también lo expusiste, de que estamos viendo ahora el emblema tricolor ondear en todas estas manifestaciones, y eso es algo, fíjate cómo esa ha sido la respuesta, ¿verdad? Yo escuché a Carolina y yo creo que fue muy acertado, como tú has dicho, el pronunciamiento que ella hizo en este sentido de la libertad de la expresión del pensamiento, y de eso se trata, y en eso estamos y seguiremos, porque también con esto, como tú decías, también está la formación. Yo estoy seguro que Julio Merán desde pequeño escuchó estas cosas en su casa, y por eso le duelen, y por eso vamos a seguir defendiendo. No importa el costo, sino lo que importa es el deber que tenemos, ¿verdad?, con esta sociedad que nos vio nacer, y que queremos que los que vienen atrás tengan esa misma libertad, ¿verdad?, de manifestarse y de conseguir sus metas de la manera honesta, como hay que hacerlo,
no engañando, disimulando, que aquí hay una simulación muy grande también en este sistema político dominicano, sino de cara a la verdad, acercarse en todo momento a la verdad, y la verdad nos hará libres. Muchas gracias. Estas palabras de Ricky Novoa, un azuano de corazón, un profesional que por donde estás, pues nosotros nos sentimos plenamente identificados. Un hombre que por eso, pues las veces que nos ha tocado reconocerlo, no habrá premio que llene el espacio de Ricky, un poeta, un intelectual, cantante también. Yo creo que ustedes escuchen a Ricky interpretando algunos boleros, y de verdad que de eso se trata. Cuando se hace esta convocatoria que nosotros hemos estado promoviendo desde siempre, porque nosotros somos esos, mal haríamos nosotros ahora venir como alguno que su línea o su trayectoria es estar a favor porque entienden que han perdido mucho espacio, porque esta publicidad alternativa le ha quitado mucho espacio, y entienden que hicieron silencio porque al censurar a las redes sociales, porque eso era lo que se perseguía, ahora algunos medios convencionales han reculado porque ven que la ley no solamente censura las redes sociales, sino que le den la madre también a ellos. Y entonces muchos han reculado y otros han tenido que morderse la lengua, porque hay una realidad. Ya el poder de convocatoria no lo tienen los medios convencionales. Y hace rato que nosotros venimos estudiando este fenómeno y diciéndolo, señores, a mí me tocó ser el productor de línea de una marca importante que es el Show del Mediodía. Nosotros cogimos este programa en 0.14, decían todas las mediciones, finales del 2014. Y nosotros comenzamos, y lo hice, no buscaba fortuna, sino que con los conocimientos que uno tiene de la cultura dominicana, pues dijimos, bueno, es un reto para mandarle una señal que no solo los encumbrados y las familias aquí que pueden tenerlo todo, pueden hacer un trabajo y conectar con el pueblo. Vamos a llevar nuestras ideas. Desde el principio dije, déjenme trabajar. Si me dejan trabajar, funcionamos. Y lo primero es que llevé piezas como Sergio Pablo Vargas, Sansón Batalla, que lo habían sacado del Show del Mediodía. Yo hice que me lo pusieran de nuevo. Somos nosotros que llevamos a mi amiga Maciel Taveras al Show del Mediodía, a un grupo importante, y empezamos a darle forma que se pareciera a lo que estaba pasando en la comunicación social. O sea que yo también soy muy amigo de del equipo que estaba en ese momento en el gobierno de la mañana, la Z en sentido general, era mi casa. Y con Ricardo Nieves, que hay una hermandad que ustedes no se imaginan. Y nosotros llevamos esas ideas, combinándolo con el arte popular. A veces nos íbamos al más allá, buscando hablar con Balaguer, con Trujillo, con los distintos, porque es dominicanidad. Y nosotros empezamos a jugar y más los temas serios. Recuerdo que uno de los primeros debates que hicimos, que fue con Guido Gómez Mazara y Víctor Gómez Casanova, que ustedes no se imaginan los egos. Les cuento esto por primera vez. Guido se había contactado para una entrevista en el show. Él jamás imaginó que iba a debatir con Víctor Gómez Casanova. Señores, Guido se iba del canal. A Guido yo tuve que decirle que era por separado que lo iban a entrevistar. Y en un momento logramos entrar a Guido y empezamos con el debate. Usted no se imagina con los egos que nos ha tocado luchar.
y buscar llevarle contenido dominicano diverso al pueblo dominicano. Y nosotros con mucho sacrificio, a veces tenemos que hacer malabares para conseguir los recursos para pagarle el cuadro de comedia, para pagar la banda de música que teníamos ahí. Ustedes no se imaginan, todo funcionaba bien hasta el momento que el show se disparó, que los ratings estaban, reventamos a los demás que estaban a esa hora. Empezaron a llegar los recursos. Nosotros somos que llevamos a Abigail Soto. Sansón y yo creamos eso del colmado. Y eso cogió un rating. ¿Qué pasa? Comenzaron los conflictos porque el señor Iván Ruiz, ese pichón de demonio, se creía que él era el de los trucos. Cuando la gente se da cuenta quién es que está produciendo todo, entonces vinieron los celos y los problemas. José Augusto Tomén, dueño del show del mediodía, me llamaba para todo, porque era en nuestra casa, que tenemos una isla de edición, que mi hijo y yo hacíamos todo. Comenzaron los celos a un punto tal que yo tuve que decirle a Iván Ruiz que en una pasó una situación y quiso cuestionarme, que yo no se lo permito a nadie, desde niño. Y se lo dije en el estudio lleno de gente. Digo, mira, tú como que no sabes quién es Julio Merán. Porque desde la cultura dominicana, como creativo, es un trabajador. Yo no soy un farandulero. Entonces, ten cuidado como tú te expresas conmigo, pues yo te agarro y te doy un jondión en vivo aquí. Y yo hago que se pegue este canal. Entonces me digo, no, que yo tengo 30 años en esto, usted es un vicioso. Todo el mundo sabe quién usted es un bandido. Todo el mundo sabe que Iván Ruiz no vale 2 cheles. Yo no le he visto a usted cantando el himno nacional frente al Congreso, desafiando a los poderes aquí para que se respete la dominicanidad. Usted es un perverso. Se dio una situación, yo salgo del show del mediodía. Ahora, él sabe bien que chocó, y cuando fue a la justicia, que me llevó a la justicia Iván Ruiz, se encontró con un hombre. Y cuando nosotros fuimos, el que no volvió más huyendo fue Iván Ruiz. Se lo dije, tú te metiste con un hombre desde carajito, que no sabe lo que es miedo. Y no volvió. Y cuando me llaman él quiso acusarme por delitos de tecnología, que yo estaba supuestamente maltratando su nombre bien ganado. Digo, su nombre no vale 2 pesos. Usted se metió con un hombre. Todo el mundo quiso mediar, Cruz y Minia. Digo, doctor, no se mete en esto, que usted es lo que es médico. No se mete en esto, porque a usted le gusta a veces estar con Dios y con el diablo, y conmigo eso no funciona. Y usted es mi hermano, pero usted sabe que ese no vale 2 cheles. Y todo eso pasó, lo estoy contando ahora, pero es para que ustedes sepan nuestra lucha por preservar la democracia y la dominicanidad. Y la ley que nosotros tenemos prevé todo esto. De ahí que le preguntamos al Congreso, y esta arrogancia de gente que luchamos para que llegaran al poder, y que Luis marchó con nosotros. Le decía, presidente, ninguno de esos que están en el gobierno, fueron muy pocos los que lo vimos reclamar. Usted sabe lo que es este pueblo. Entonces, ¿cómo hoy usted le viene con este palo acechado al pueblo? Porque estamos conscientes de quiénes son los que están detrás de esto. Hagan un ejercicio. Y les pongo como ejemplo lo que está pasando en España, señores. Más de 300 miembros del PSOE, el partido de gobierno, imputado en la justicia. El expresidente Rodríguez Zapatero, imputado en la justicia. Ni siquiera puede salir de su casa. Acaba de pasar la cumbre de la OTAN y Pedro Sánchez, el presidente de España, del gobierno español, fue solo, porque la mujer Begoña Gómez está imputada como por 5 delitos
y le retuvieron el pasaporte en España. Entonces, eso yo se lo pongo como ejemplo a las autoridades dominicanas. Digo, miren, me apena decir que Jorge Blanco, primer expresidente, estuvo preso. Esos modelos vienen para acá. No se lleven de muchos adulones ahora, que a la hora de la verdad esos adulones no están, porque la función de ellos es ser como un grupo aquí en Asua, que no querían el desarrollo de Asua, mientras que sí le agradecemos el esfuerzo y la valentía que ha demostrado la senadora Lía Díaz con el gobierno para todas estas obras, en especial las educativas, esa UAS. Marcharle a eso había que ser fuerte, porque nosotros sabemos contra quién luchábamos, contra un grupo de arribistas, no son de nadie. O díganme que ustedes han visto al señor Luis Nao, Chito, en su trapo periódico que tiene, escribir defendiendo a todos los políticos que él chapeó, porque él con ese grupo, Leonel era lo mejor. Danilo ni se diga. Calderón, que yo siempre supe que era el enemigo político o la cabeza enemiga política que teníamos desde que pasó como diputado, porque nosotros vivimos una experiencia cuando traíamos a Franklin García Fermín a una reunión con el grupo que lideraba el padre Alberto Espinal, y de lo que sabotearon, los encargados de sabotear esa reunión, estuvo Calderón. Y sabemos que mientras él fue legislador, se sirvieron con la cuchara grande. Hoy ese grupo de arribistas y traidores no mencionan a Calderón para nada. Al contrario, tiraron un brinco y andan, ahora son PRMistas. Porque oigo por ahí a Chito escribiendo divinidades de Luis. Yo sé que él es de los fundadores del partido de Luis Abinader, junto con el padre de Luis Abinader, y que lo ha asesorado en muchas cosas. Sí, pero los PRDistas ni PRMistas, yo no sé si Montilla, mientras el PLD, dueño de Asua y del país, si los PRDistas iban a buscar prebenda y andar buscándosela con los PRD. No, el PRDista buscó la manera de sobrevivir trabajando cualquier cosa. Señores, pero esta gente han dado un brinco ahora, y hasta la gobernadora que se debe poner en Asua tiene que decidirla chitonao. Y estos arribistas, ahora el tema de la UAS es un tema de ellos. Ahora quieren ser profesores en la UAS. O sea, contra quien nos enfrentamos, que le demostramos que se necesitaba la UAS, ahora ellos quieren incidir en la UAS. Es para que ustedes vean la fuñenda en nuestro pueblo. Entonces, este grupo de arribistas, a la hora que Luis no sea el presidente, ni una cuartilla van a hablar de Luis. De ahí es que uno no entiende por qué seguirle el juego a estos grupos que quieren llevarte al derricadero. Porque es que ningún país de América tiene una ley de esa manera. Bueno, estos grupos que, como en los casos que hay en la justicia, se mencionan varios de esos apellidos que están ahí. No, hay que maniobrar para que nadie pueda cuestionarnos mañana. Todo el que es funcionario público, el comunicador, el periodista, lo que tiene que hacer sus investigaciones, tener la verdad en la mano,
y no maltratar a ese funcionario, pero sí hacer su denuncia, porque usted está administrando los bienes nuestros, del pueblo. ¿Usted se siente ofendido? Bueno, aquí está el derecho a réplica. Venga, siéntese ahí. Como nosotros cuestionamos, que duramos 4 años, que uno de esos errores que el PRM, cuando digo que no ha tenido alcalde en Asua, traen a este Jurel, que después que hizo todo su lío en el PRD, y armándole unos líos hasta el propio Miguel Vargas, que por eso fue que rompieron. Le pusieron una mordaza al mismo PRD, negociando con estos grupos aquí, porque ya la andaba en los brazos de ese PLD hace rato, con Víctor Sánchez, con Calderón y con ese gordo en sociedad. Y ellos amarraron, óyeme bien. Y ya el compromiso lo habían hecho con el PLD, él como vocero de los diputados del PRD, con los cuartos de Odebrecht. Miguel no le quedó más remedio que meterse porque ya el compromiso lo habían hecho. Entonces, aquí vino a aplicar lo mismo al día de hoy, y qué pena que este pueblo nos reclama. No sabemos lo del presupuesto del ayuntamiento, señores, ni todo lo que llegó aquí. Bueno, ya nosotros estamos viendo, sí, bombas que está abriendo por todos lados, sirviéndose con la cuchara grande, porque por eso es que quieren a Asua. Quieren ser senadores, pero es para venderla como si fuera una vaca por libra y quedarse con la mayor parte. Comunicadores que nunca le ha importado Asua, siempre dije, con lo que le dan a Martínez Pozo mensual y a Dani Alcántara, más de 200 familias asuanas resuelven su problema mensual. ¿Y por qué no me llevó a la justicia? ¿Por qué no vino a debatir conmigo? Porque habían comunicadores, agitadores. Aquí mismo había uno que decía, pero Rudy debe llevarlo a la justicia. Digo, pero llévame tú y él. Señores, privatizó la basura. Asua no tiene una funeraria municipal. El camión de los bomberos hay que reempujarlo a veces cuando hay problemas de incendio. Y luego hace una mancuerna en combinación con el bandido este gordo y los espacios de los asuanos, de los artistas asuanos, que son las fiestas patronales y las fiestas patrias, en combinación con uno que llevó Grey a la gobernación, y han montado una estructura comercial y los espacios de los asuanos. Y nadie le dice nada al presidente, porque parece como que el presidente es cómplice de la vaina. Porque no es posible que estábamos apoyando a Julio Ramírez, que ganábamos con él sin problema. Se comete el error de traer esta desgracia, que se compromete a reunirse con los talentos, con los artistas de Asua. Y lo primero que hace es traer en nombre del gobierno dominicano 5 agrupaciones y no tener a un asuano. Entonces tú dices, una vez más nos cogieron de pendejo. Por eso cuando uno compara a cuando eran los reformistas, uno decía, el reformista te abría el espacio y te convocaba a reuniones a ese ayuntamiento y se ponían de acuerdo. Este tigueraje que cayó en el socialismo del siglo XXI, porque son comunistas. Ese gordo y toda esta gente son comunistas. Yo espero que ahora todas las investigaciones que tiene la embajada y que muchos candidatos afines a los chinos, caso Rafael Hidalgo Fernández y su grupo, porque lo último que hizo el jefe político de él, Valentín, fue salir con una bandera de Palestina en contra de los Estados Unidos y apoyando a Palestina, apoyando a Hamas,
y a todos los terroristas, Julio César Valentín, porque son de la izquierda, son gente del Foro de Sao Paulo que luego evolucionó al Grupo de Puebla que se funda en México. Son comunistas.